Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buen día ya, mediodía. ¿Cómo están todas? Me da mucho gusto que estamos bastantes aquí conectadas el día de hoy. Bienvenidas. Agradezco muchísimo el espacio a Babies and More por la oportunidad de platicar de un tema tan importante. Y bueno, es la segunda vez que ando por aquí. No sé si algunas de las que están aquí conectadas ya estuvieron en la plática pasada, pero hoy vamos a platicar de un tema bien importante que es la salud mental materna y obviamente la lactancia. Entonces, cada vez escuchamos más sobre salud mental. Esa es la realidad. Voy a compartirles mi pantalla y por ahí me dicen si todo se escucha y se ve bien. Yo espero que sí, pero si no, por favor me avisan. Entonces, bueno, creo que ya se ve mi presentación. Pues vamos a platicar de este tema que es sumamente importante. Cada vez está como más platicado, ¿no? O cada vez escuchamos más. Perfecto, muchísimas gracias por confirmarme. eh, Sobre salud mental, ¿no? En general. La pandemia también obviamente nos ha traído una crisis de, pues sí, de salud mental, muchísima depresión, un incremento en la tasa de suicidios, temas muy complicados, muy difíciles de hablar, pero que es importante que salgan a la luz, principalmente para que puedan ser tratados y para que puedan ser prevenidos, ¿no? Porque de lo que no hablamos, pues definitivamente no lo conocemos. Entonces, hoy vamos a platicar, nos vamos a meter en este tema de la salud mental, qué pasa con las madres en esta etapa de vida, cuando nos convertimos en mamás, ya sea de uno, de dos, de tres, cada que tenemos un hijo atravesamos por cambios y transiciones muy importantes, no solamente físicas, sino biopsicosociales. Entonces, pues nuevamente agradezco muchísimo a la tienda, a Babies and More, por pues permitirnos este espacio, por facilitar estos espacios para ustedes. Supongo que muchas de ustedes estarán embarazadas y algunas ya tendrán a sus bebitos en brazos. Entonces, qué bonito, qué maravilla. Y qué bueno tengan esta escuelita, ¿no? De Moms University, en donde ustedes si van a la página de YouTube, ahí ya hay varias pláticas arriba de diferentes temas al respecto de pues los bebés y la maternidad, etcétera. También encuentran también ahí la plática anterior que di sobre la preparación para la lactancia. Entonces, bueno, vamos a empezar porque tenemos tiempo limitado y pues me voy a presentar. Mi nombre es Alma Castillo, yo soy psicóloga perinatal. Eh, yo trabajé mucho tiempo en recursos humanos, más de 10 años me dediqué al mundo corporativo y posteriormente pues tuve una hija, así como muchos de ustedes, mi primera hija y mi única hija, que bueno, me hizo una transformación de 360 grados y gracias a ella es que me encontré con un mundo maravilloso de la maternidad, como fue la lactancia, y pues la lactancia me ha llevado a especializarme muchísimo más, ¿no? Y a regresar a mis orígenes de pues psicología clínica, esta parte de psicología perinatal, porque la realidad es que no es muy trabajado, hablado, puesto en foco qué pasa con esta transición en la maternidad y qué activa, ¿no? Porque la realidad es que se activan muchísimas situaciones de pues nuestro maternaje, todo lo que vamos a ver en esta plática. Entonces eso me ha llevado a retomar toda la parte de psicología clínica porque además la lactancia está muy relacionada a nuestra salud mental, está interrelacionada completamente. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Y pues me formé como asesora de lactancia en diferentes instituciones y bueno, he tenido cursos de actualización y próximamente estaré tomando uno de especialización en lactancia precisamente. Y bueno, uno nunca termina de formarse porque la lactancia está realmente en constante estudio. Y eso es maravilloso. Mi hija tiene ya 4 años y pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, me encuentran como @team_lechitas. Ahí yo comparto muchísima información sobre lactancia, sobre salud mental materna, y pues bueno, obviamente les comparto pues información sobre los talleres y todo aquello que va surgiendo, pláticas, etcétera. Y tengo un podcast que también pueden escuchar, yo se los recomiendo mucho porque comparto historias de lactancia de otras mujeres que bajo distintas circunstancias pues obviamente se enfrentan,
a retos en sus maternidades, muchas obviamente específicamente en temas de lactancia, y a veces el vernos reflejadas en historias que no son las nuestras, nos ayudan muchísimo a ver el panorama con una visión más amplia y a poder encontrar, pues sí, caminos diferentes y soluciones distintas, que a veces cuando estamos en el medio del huracán nos cuesta muchísimo trabajo ver. Entonces les recomiendo que escuchen, además de que también hay temas con especialistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Y pues vamos a empezar con la plática. Declaro no tener ningún conflicto de interés, es decir, con ninguna marca ni ninguna representación de absolutamente nada, entonces es importante que lo mencione. Y pues vamos al tema. Lo primero es mencionar sobre qué es la salud mental. Y bueno, la salud mental es un estado de completo bienestar. Y cuando pensamos en bienestar, a veces pensamos en no tener una enfermedad, ¿no? O sea, pues no tener una enfermedad física. Pero la realidad es que va muchísimo más allá. Tiene que ver con un bienestar físico, mental y social. Es decir, que yo esté bien físicamente, que emocional y psicológicamente también esté estable, digamos, de alguna manera, y que además tenga un desenvolvimiento social con obviamente todo aquello que me rodea, desde nuestra familia, o sea, nuestro círculo social más cercano, hasta conforme se va haciendo más amplio, ¿no? Y que pueda desenvolverme y desarrollarme de una manera sana, ajá, con este entorno social. Entonces, si se fijan, la salud mental va muchísimo más allá de solo tener o no un padecimiento. Entonces, está relacionada a la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Todo esto está enmarcado, lo que les voy a platicar a continuación, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tiene que ver con la prevención de enfermedades y en esto entra mucho esta parte de psicoeducación, que es lo que estamos haciendo en este momento, de poder identificar para prevenir, ¿no? El tratamiento, desafortunadamente todavía hoy en día hay muchísimo estigma al respecto de la salud mental. Todavía tenemos esta idea creada por Hollywood de los hospitales psiquiátricos, ¿no? De los pacientes psiquiátricos que están pues en un cuarto, todo lleno como de paredes acolchonadas, amarrados, mal. Y pues la realidad es que pues va vista, ¿no? Va mucho más allá de esto. Pero desafortunadamente esta idea que tenemos nos hace tener muchísimos prejuicios y por lo tanto tardar en buscar tratamiento. Y es importante normalizar que la salud mental es tan importante y tan normal como la salud de las vías respiratorias, como la salud de nuestro aparato digestivo. En ese sentido, una enfermedad mental como una depresión, como cualquier trastorno maníaco, ansioso, lo que sea, es tal cual como una gripa. Entonces, por eso es bien importante la psicoeducación y enfocarnos también en la rehabilitación de las personas que están afectadas en muchos entornos, que en este caso no solamente son los pacientes, sino también en muchas ocasiones sus entornos. Y pues bueno, es un estado mental de bienestar en el cual la persona o individuo, por un lado, puede afrontar las dificultades normales de su vida, o sea, todos en nuestra vida afrontamos diferentes dificultades, es normal, de eso se trata vivir, pero lo importante aquí es cómo hacemos frente a estas dificultades, ajá, cómo nos adaptamos y qué herramientas utilizamos. Cada uno o cada una de nosotras, porque aquí todas somos mujeres, cada una de nosotras las afrontamos de maneras distintas, dependiendo de nuestros contextos, las herramientas con las que contamos, obviamente nuestra estabilidad emocional, etcétera. Y es bien importante saber que cada evento, aunque sea el mismo, lo afrontamos cada una de las que estamos aquí, que somos varias, de diferente manera. Ajá, entonces esto es bien importante. También la persona es consciente de sus propias capacidades. Si bien podemos ser conscientes o de repente tener dudas al respecto de cosas nuevas, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Pero somos conscientes de que somos capaces de aprender, de que podemos adaptarnos, etcétera. Y que podemos trabajar de forma productiva y aportar a nuestro entorno y hacer contribuciones a nuestra comunidad nuevamente. Entendiendo comunidad desde nuestra comunidad más cercana, que es nuestra familia, hasta, obviamente, conforme se va extendiendo. Y de ahí nos vamos ya en específico a platicar de la salud mental materna. Denme un segundo. En este caso, hablamos de cuando una madre puede hacer frente a los retos diarios que implica su nuevo rol.
La maternidad trae consigo muchísimos aprendizajes, muchísimas situaciones nuevas, cosas a las que tenemos que enfrentarnos y que requieren de nosotros muchísima adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, el estar en salud mental nos permite hacer frente a esas nuevas cosas. Eso no significa que no tengamos dudas, no significa que no tengamos miedos, no significa muchas cosas, pero sí que al final podemos ir haciendo frente, ¿no? Que podemos ir relacionándonos con ese ser, ir entendiendo, ir estableciendo una comunicación, entendiendo sus necesidades y pudiendo atender esas necesidades de manera oportuna, ¿no? Y obviamente amorosa. Y bueno, aunque repito, puede haber dudas en el fondo, pues nos podemos saber capaces de atender las necesidades de nuestros bebés y por lo menos lo intentamos, ¿no? O sea, hacemos el intento por ya desde el embarazo cuidarnos, ¿no? Porque obviamente sabemos que estamos embarazadas y empezamos, ¿qué es lo primero? Pues empezamos a atender nuestra salud, ¿no? A comer mejor, a cuidarnos, a de repente empezar a hacer ejercicio, como tratar de cuidarnos para cuidar a ese ser. Y eso ya es una manera de empezar a prepararnos y empezar a vincularnos con ese ser que está creciendo y gestándose dentro de nosotras. Y en este sentido también seríamos capaces de realizar acciones de cuidado hacia nuestros hijos y también hacia nosotras, ¿de acuerdo? O sea, poder tener acciones de cuidado hacia nuestros hijos e hijas y hacia nosotras mismas y capaces de establecer un vínculo seguro con nuestros bebés a través de la atención de las necesidades. Y aquí es bien importante mencionar, sucede mucho que los bebés lloran, ¿no? Los bebés lloran mucho. Y eso genera de repente como demasiado estrés y de repente señales confusas, porque a veces podemos pensar que si llora es porque está mal. La realidad es que la principal manera de comunicación que nuestros bebés tienen para comunicarse con nosotras es el llanto. Ajá. Es la principal manera que tienen para hacerlo así. Y todas las necesidades que tienen, pues obviamente las transmiten así o pues a través de balbuceos, movimientos, algunas gesticulaciones que con el paso de los días pues vamos interpretando y vamos aprendiendo a identificar. Pero lo importante aquí saber es que cada una de las necesidades que nuestros bebés tienen son necesidades reales. No es una manipulación, no es porque el bebé no tiene concepto de manipulación, no es un vicio que le estamos generando, no es que se malacostumbren, no, son necesidades reales que necesitan ser atendidas. Y gracias a esa atención a esas necesidades, nuestros bebés van desarrollando vínculos sanos, ¿de acuerdo? Sistemas de apego seguros que le van a ayudar a hacer frente a su vida de adulto, de adolescente y a todo el resto de su vida. Entonces, bueno, el embarazo y el puerperio es un momento de mucha crisis porque se implican diversos cambios que tenemos en muy corto periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando de 9 meses o 40 semanas de gestación, que más o menos es pues, lo que tarda nuestro embarazo. Y pues, pero es un periodo muy corto de tiempo. Yo luego digo, o a partir de que fui mamá, que la realidad es que la maternidad es prácticamente que como una maestría o un doctorado en muy poquito tiempo, porque tienes que aprender demasiadas cosas. O sea, en verdad, es mucho lo que necesitamos aprender y se vuelve muy abrumador. Y además, cambia nuestra concepción y nuestra percepción de nosotras mismas ante nosotras mismas, pero también en la sociedad. Cuando nos convertimos en madres, repito, no importa la cantidad de hijos que vayamos teniendo, esa conceptualización de la sociedad y nuestro lugar en la misma también cambia y eso también es bien importante. Cuando nace un bebé, nacemos nosotras como madres, nacemos de una manera distinta, surgen muchísimas pérdidas, surgen muchísimos duelos, nacemos de una manera distinta. La mujer que entra al quirófano si es cesárea, o si tienes un bebé, un parto más natural no sé, en una sala LPR, como sea el nacimiento o su nacimiento, la mujer que entra ahí no es la misma que sale. Definitivamente no es la misma que sale. ¿Por qué? Porque ya sales con una responsabilidad muchísimo más grande, porque sales siendo mamá y nunca antes había sido mamá de ese ser que tienes en brazos cuando nazca. Y entonces eso va a implicar muchísimos cambios y nuevamente muchísimas adaptaciones.
Y se habla, en últimos años, si no me equivoco, desde el 2018 más o menos es que surgió este término que es la matrescencia. ¿Qué es la matrescencia? Bueno, pues básicamente es comparado con la adolescencia. En la adolescencia atravesamos por muchísimos cambios, también biopsicosociales, pero dentro de los biológicos, pues obviamente está todo este cambio hormonal, ajá, y también hay un cambio en nuestro cerebro que justamente nos ayuda a adaptarnos a este nuevo rol que tenemos en la vida, ajá, no solamente en el desarrollo, en nuestro desarrollo en la sociedad, sino en general. Y entonces se vienen muchísimos cambios y es una etapa altamente vulnerable y altamente sensible. De hecho, la adolescencia es una de las etapas muy vulnerables para que surja algún padecimiento psicológico o mental, porque justamente destapa muchísimas situaciones que envuelven diferentes áreas, nuevamente todo el tema hormonal, todo el tema biopsicosocial, que hace que sea un caldo de cultivo perfecto para que se puedan gestar este tipo de patologías, ¿no? Cuando hay ciertos antecedentes, cuando las herramientas que tenemos para nuestra vida, para desarrollarnos en la vida, nos resultan insuficientes para hacer frente a estos cambios. Y entonces, pues bueno, puede haber un punto de quiebre. Y esta etapa de adolescencia es muy similar a lo que nos pasa cuando nos convertimos en madres. Por eso el término matrescencia, porque precisamente también tenemos un cambio súper similar de alta vulnerabilidad como en la adolescencia, porque también tenemos cambios hormonales tremendamente grandes, tenemos cambios psicológicos, tenemos cambios anatómicos en nuestro cerebro, es decir, nuestro cerebro sufre cambios que le permiten adaptarse y favorecer el desarrollo de la conducta requerida en esta nueva etapa. Ajá. Nuestro cerebro cambia la cantidad de materia gris, tenemos reconexiones neuronales, o sea, hay todo un cambio que va enfocado al hecho de que las mujeres podamos tener una comunicación no verbal con nuestros hijos, que podamos desarrollar mayor sensibilidad, que podamos tener mayor atención a las necesidades de nuestros bebés. O sea, biológicamente nuestro cerebro cambia para prepararnos para todo este cambio emocional, ¿no? Pero también es importante decir que este cambio, pues obviamente en algunos casos, por lo mismo, porque algunas no contamos con herramientas que nos sean suficientes para atravesar esta transición y podernos adaptar, pues obviamente nos hace muy vulnerables a sufrir algunos trastornos o padecimientos mentales, que ahorita vamos a platicar sobre ello. Y ustedes quizá digan, bueno, ¿en qué momento vamos a llegar al tema de lactancia? Todo lo que estoy platicando en este momento está estrechamente relacionado al tema de lactancia y ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Seguramente ustedes han escuchado sobre el tema, el término, o si no lo han escuchado, se los comento, el mommy brain, ¿no? Y seguramente desde el embarazo ya ustedes empiezan a tener más olvidos, ¿cierto? O sea, de repente se te olvida dónde dejaste tu bolsa y la acabas de agarrar, o acabas de agarrar las llaves del coche y las vuelves a perder, o de repente metiste algo en el refrigerador que no iba, ¿no? Como que se te va. Pero todo esto tiene que ver con la reconfiguración del cerebro. El cerebro hace adaptaciones para enfocarse en todo aquello que tenga que ver con los cuidados y atenciones primarias de nosotras y nuestros bebés. Y entonces de repente empieza a ser más selectivo con la información a la que le presta atención y por eso a veces eso pasa, ¿no? Y podemos, de hecho, la mayor parte de nosotras, y ustedes lo van a poder escuchar, se puede malinterpretar como una etapa como de torpeza, ¿no? O un deterioro en el que te sientes, pues sí, torpe, olvidadiza, pero la realidad es que todo lo contrario, lo que sucede es que tu cuerpo está muy enfocado en cuidar y preservar la vida que tienes en brazos. Y entonces es muy importante decir que la maternidad, en este caso, viene acompañada de muchas emociones. Hay muchísimos tipos de emociones, ¿no? Pero básicamente hay emociones que son más cómodas y hay emociones que son más incómodas. No hay emociones positivas ni hay emociones negativas, porque absolutamente todas las emociones tienen una función para nuestra adecuado desarrollo en la vida, ¿de acuerdo? Sin embargo, obviamente la maternidad está acompañada de muchísimas emociones, tanto que son más fáciles de manejar
como algunas que son más complicadas, ¿no? Algunas emociones como la felicidad, como el añorar, como la parte de estar, pues este enamoramiento de nuestros bebés, el estar emocionadas, o sea, está acompañada de, sí, de muchísimas emociones maravillosas, en la mayor parte de los casos, no en todos, y eso también es importante decirlo, pero también viene acompañada de muchísimas emociones que no son tan fáciles de manejar. Y además no son tan fáciles de manejar porque generalmente venimos de una cultura o de una historia en la que se nos acostumbra a suprimir estas emociones que no identificamos como emociones placenteras, ¿no? No te sientas triste, no estés enojada, no muestres tu molestia, no muestres tu disconfort, no muestres, o sea, siéntete culpable porque si no haces las cosas, no muestres que tienes miedo. O sea, la realidad es que estamos muy acostumbradas a suprimir todas estas emociones, pero están presentes en toda nuestra vida y en la maternidad se pueden volver más todavía al rojo vivo, pueden estar más presentes, pero generalmente no las decimos. ¿Por qué? Porque justamente la maternidad también está muy acompañada de esta idea eh, muy rosa, muy idealizada al respecto de la maternidad, ¿no? En donde nacen tus bebés y todo es felicidad y todo es maravilla y entonces de repente todo debe de ser maravilloso y tú debes de verte bonita y debes de recuperarte rápido y debes de arreglarte y debes de querer estar ahí con tu bebé todo el tiempo y está acompañada de todo esto que no es real. Y es importante hablar de eso, porque al contrario de eso, la maternidad está muy acompañada de estas ganas de no querer estar compartiendo con todo el mundo, ¿no? De no querer compartir a tu bebé con nadie. O sea, es muy mamífera esta sensación de no querer que a tu bebé lo carguen. Y pensemos en esto, nosotras somos mamíferas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando nace, no sé, una camada de perritos, ¿no? Te dicen, no lo toques, porque si lo tocas, la perrita ya no lo va a querer amamantar. Ajá. Y las perritas, ¿cómo se ponen? Se ponen medio intensas, ¿no? Cuando tú quieres tocar a un cachorrito. Y es lo mismo, chicas, es lo mismo, porque estamos biológicamente, vivimos en contextos, obviamente, con mayor civilización, mayor tecnología, tenemos ropa más, pues obviamente más, pues sí, todo más civilizado, ¿no? Pero seguimos naciendo como en las cavernas. O sea, en ese sentido seguimos funcionando como esas mujeres de las cavernas, muy bonitas vestidas, con camas súper cómodas, con hospitales, con todo, pero en ese sentido seguimos funcionando igual. Y entonces efectivamente se romantiza demasiado la maternidad, o sea, extremadamente, y eso nos trae consigo muchísimas complicaciones. Y entonces es normal que no querer arreglarnos porque estamos pues atravesando un proceso, una etapa y hay de todo, ¿no? Hay quienes desde un principio desean porque se sienten cómodas con eso, arreglarse, pero también mucho viene desde la expectativa de afuera, ¿no? Desde el me arreglo porque lo que se espera es que me vean bonita, lo que se espera es que me vean después de haber tenido una cesárea o de haber tenido un parto de miles de horas, que yo me vea perfecta, ¿no? O sea, que salga con mi sonrisa como la princesa que salió después de haber parido. Y dices, pues no va por ahí, o sea, porque la mayoría de nosotras acabamos, pues, o sea, cansadísimas después de un parto o una cesárea. Y entonces la maternidad realmente viene acompañada de todas estas emociones bonitas, sí, dependiendo de cómo sea ese nacimiento, dependiendo de cuál sea el entorno de esa madre, del entorno de esa gestación, ¿no? Pero también viene acompañada de todas estas emociones que son un poquito más complejas, ¿no? En los duelos que implica, porque el duelo de la que ya no vas a volver a ser, ¿de acuerdo? Porque efectivamente ya no vas a volver a hacer. Hay muchas cosas de las cuales nos despedimos cuando nacen nuestros bebés, hay muchas cosas nuevas que se incorporan a nuestra vida, hay muchas que prevalecen y así hay muchos cambios. La confrontación con nuestra propia crianza, con cuando fuimos hijas, y la idealización que nosotras tuvimos al respecto también de nuestra maternidad con base en esto, ¿no? De alguna manera, el ser mamás nos confronta a lo que queremos y no, ¿no? De cuando fuimos cuidadas. Y muchas decisiones también vienen tomadas desde ahí en muchos casos. La culpa
porque bueno, yo siempre digo, nacen nuestros bebés y parece que nace y te dan a tu bebé acompañado de un costal de culpa, porque ya viene con la culpa de que si nació antes, de que si no nació por parto y yo quería parto y nació por cesárea, de que si nació de menor peso, o que mil cosas, ¿de acuerdo? En verdad, nacen nuestros bebés y la culpa está presente todo el tiempo y es algo que tenemos que trabajar. El dolor, las expectativas que a veces son demasiado irreales y que a veces ni siquiera son nuestras, ¿no? O sea, que nos adoptamos, pero que realmente no son tan nuestras. Estos sentimientos ambivalentes de amor, pero también como de que quiero un espacio y cuándo voy a poder dormir y cuándo voy a poder tener espacio para mí y cuándo voy a poder hacer esa actividad que tanto me gustaba. Y miedo, miedo porque da miedo enfrentarnos a lo desconocido y la maternidad es desconocida, así tengamos 2 hijos o 3. Porque ¿Y por qué hago énfasis en eso, chicas? Porque a veces pensamos que cuando ya tuvimos un hijo, pues es lo mismo tener 2, o es lo mismo ya tener 3. Y bueno, ya no digamos si tienes 4, pues ya te lo sabes. Pero la realidad es que no, porque cada hijo trae su propio instructivo y cada hijo es distinto y cada maternidad es distinta. No es lo mismo ser una mamá de 1 a ser una mamá de 2 y a ser una mamá de 3 y a aprender a identificar las necesidades de cada uno de mis hijos porque van a ser distintas. Y entonces en este sentido es completamente válido sentirnos con temor, estresadas, rebasadas, tristes, de repente como querer volver a meter al bebé en la panza, es normal, ¿de acuerdo? Y en ese sentido es válido pedir ayuda. En muchos casos, esta idea errada de que tenemos que ser supermujeres y de que debemos de poder con todo, ¿no? La limpieza de la casa, el cuidado del bebé, el lavado de la ropa, la planchada, la comida, yo estar bien presentable, mi bebé estar perfecto, además que obviamente esté subiendo adecuadamente bien de peso, que esté sano, que yo tenga una adecuada relación con mi pareja, que además me esté llevando bien con mis amistades, que yo pueda salir, que pueda regresar a trabajar. Son muchas cosas que vienen acompañadas con la maternidad y que obviamente pueden hacer compleja esta etapa. Y a ver, chicas, no quiero que ustedes se vayan de, ay, ella lo único que quiere es meterles miedo. No, lo único que quiero es sensibilizarnos de que esto es normal, de que no por ello vas a vivir una maternidad terriblemente triste, no en todos los casos, ¿no? Pero que es normal sentirnos así, porque en medida de que nosotros entendemos que no somos las únicas que nos sentimos así, que todas en mayor o menor medida pasamos por lo mismo, que es normal sentirnos así, le baja el estrés, le baja la angustia, le bajamos la ansiedad. ¿De acuerdo? Porque la realidad es que no necesitamos ser madres perfectas, que es lo que a veces se nos pide o lo que a veces nosotras pensamos, ¿no? La realidad es que solo necesitamos ser suficientes, completa y totalmente suficientes, es decir, salir con lo que es indispensable, ¿no? Que nuestro bebé se alimente, que nuestro bebé esté bien, que nosotras estemos tranquilas y lo demás, pues en poder ver con quiénes nos podemos apoyar y acompañarnos para que todo pueda salir. ¿De acuerdo? Y en este caso entra mucho obviamente el tema hormonal, pero el estrés. El estrés es pues una emoción, está en nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa para preservar nuestra vida. Recuerden que les digo que nosotras seguimos siendo como esas mujeres de las cavernas. Y entonces el estrés está para que esas mujeres de las cavernas, esta metáfora siempre la digo en diferentes entornos, pero está para que si esa mujer que está cuidando a su bebé, de repente llega un depredador, el estrés la activa para huir o para esconderse, ¿no? O pues para quedarse pasmada, porque digamos que hay diferentes reacciones al estrés. Entonces el estrés nos ayuda, pues sí, nos ayuda a nuestra supervivencia. Ajá, porque lo que hace el estrés es preservar nuestra vida. El estrés se activa cuando el cuerpo detecta que hay algo que atenta contra nuestra vida. Pero hay algo muy importante que tienen que saber. Cualquier evento que nos genere estrés es detectado por nuestro cuerpo de esta manera. El cuerpo no sabe si es un tema de vida o muerte o no, solamente sabe que es algo que genera estrés y que tenemos que preservar nuestro estado. Y entonces genera cortisol. El cortisol es una hormona que está relacionada completamente al estrés, que es antagonista de la oxitocina, ¿no? Que es antagonista de todas estas hormonas, pues
del bienestar, ajá, del estar más contentos, etcétera, y que es normal tenerlo, ¿ok? De hecho, en el parto es normal tener niveles de cortisol altos, porque esto inclusive nos ayuda en el parto, pero es importante saber que tener niveles de cortisol altos mantenidos por periodos prolongados de tiempo intoxican nuestro cuerpo y abren la puerta a diversas enfermedades, ¿de acuerdo? Obviamente dentro de estas enfermedades, pues estamos hablando de las enfermedades mentales, que es el tema que nos aqueja el día de hoy aquí. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos a hablar de depresión postparto. Seguramente ustedes han escuchado sobre el tema de la depresión postparto, que desafortunadamente se sabe que hay una prevalencia muy alta. O sea, la realidad es que hay una prevalencia de que 1 de cada 5 mujeres puede llegar a presentar un cuadro depresivo de mayor o menor intensidad en su posparto, entendiendo que esto no es en la cuarentena, ¿no? Entendiendo que esto puede aquejar hasta los primeros 2 años de vida y obviamente desarrollar una depresión posterior también. Ajá. Entonces es muy importante por esto el poder hablar de estos temas, porque si se fijan, aquí no sé cuántas mujeres seamos, pero si nos vamos, o sea, no sé exactamente, pero si somos más de 20 las que estamos reunidas aquí, supongamos que somos 20, esto quiere decir que 4 de las que estamos aquí o sufrimos o podemos llegar a sufrir alguna depresión postparto en diferente grado, ¿de acuerdo? Entonces, es fuerte, ¿no? Pero es importante hablar de estos temas porque justamente nos ayuda a poder identificar qué es lo que está sucediendo. Ajá. Y bueno, el tema de la pareja, por aquí ya están empezando a compartir, ¿no? La pareja en su mayoría no ayuda ni apoya. Esta parte es bien importante, en la red, ahorita vamos a platicar sobre eso, ¿no? Lo ideal es que efectivamente haya una corresponsabilidad, porque bueno, la maternidad, el mapaternaje no solo es responsabilidad de las mujeres, desafortunadamente sí, venimos de una cultura y sobre todo nuestra cultura, estamos como muy hechas a que la responsabilidad de cuidar a los hijos, o la responsabilidad de los cuidados, porque no solamente es de los hijos, ¿no? De los cuidados de los enfermos también, es de las mujeres, ¿no? En este caso de las madres. Afortunadamente, ya cada vez hay más hombres que se permiten el realmente estar más activos en esta paternidad, en esta maternidad, ¿no? En esta corresponsabilidad para que justamente se pueda apoyar, porque la realidad es que más adelante lo vamos a ver, factores que ayudan a disminuir la probabilidad de esto es justamente contar con una red de apoyo. Y en este caso, pues las parejas, cuando están presentes, forman parte importante de estos cuidados hacia la madre. Ajá. Entonces es sumamente importante. Es importante saber que la depresión postparto, pues bueno, implica mucha confusión. O sea, vamos a platicar, más adelante les voy a decir qué es el baby blues o la tristeza postparto, que esa no voy a decir la sufrimos, la podemos presentar una gran cantidad de mujeres y inclusive es considerada normal por todo este tema de la transición, de los duelos, etcétera. Ajá. Pero hay diferencias entre la depresión postparto. Entonces, la depresión postparto sí ya son emociones exacerbadas de confusión, en donde definitivamente por más que intentamos, por más que queremos, no podemos comunicarnos con ese bebé. No tenemos una incapacidad para atender sus necesidades, ¿no? Son casos, obviamente, de menor a mayor grado, pero casos en donde el bebé está llorando y la mamá pues no, o sea, no puede, ¿no? O sea, de ahí sí, ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de comunicación y entonces es importante prestar atención, porque todos estos síntomas, chicas, no es que una mamá sea floja, ni que una mamá sea comodina, ni que sea conchuda. Es una incapacidad, es un padecimiento que necesita ser atendido. Hace algunos días yo platicaba con una persona muy cercana de alguna persona cercana a ella, que justamente me decía, oye, es que ella, pues no, o sea, todo el tiempo quiere dormir, no atiende a la bebé, está embarazada, está embarazada y tenía un hijo, ¿no? Y no se hace cargo de sus necesidades, ella todo el tiempo con trabajos quiere comer, y yo le decía, oye, o sea, y la gente dice que es que porque ella tiene todo, porque es una persona con ciertas capacidades adquisitivas, poder adquisitivo, y entonces
pues que ella se tiraba a la hamaca y entonces estaba muy cómoda en la conchudez, ¿no? Yo le decía, eso no es normal, hay que atenderlo, porque eso es una bandera roja de que algo está pasando. Ajá, o sea, eso no es normal. Entonces es importante hablar de esto. La culpa, o sea, culpas exacerbadas, incapacidad de comunicarnos y de vincularse con ese bebé, ¿no? O sea, mujeres que es que no deja de llorar y no es posible y que hasta se enojan por el llanto y mujeres que hasta llegan a la violencia con los bebés, ¿no? Y que no es porque quieran, es porque hay una incapacidad interna que debe ser atendida y contenida. Entonces, ¿qué puede haber más? Ataques de pánico, cambios de humor drásticos, o sea, del llanto a la risa, llanto excesivo, mucha irritabilidad, aislamiento, mujeres que quieren estar a veces solo encerradas con sus hijos, pérdida de exceso de apetito, insomnio, ¿no? Falta de sueño, ansiedad, mucha desesperanza, esta sensación de incapacidad, sentimientos de inutilidad, pensamientos de daño hacia ella o hacia los bebés. Y obviamente todo esto nos habla de muchísima disfuncionalidad, o sea, es una persona que no está siendo funcional en su rol, ¿no? Ni en su vida. Entonces, por eso es importante poderlo identificar, porque además hay un impacto en la salud de los niños y niñas, ¿no? Y no es para generar culpas, chicas, es para saber que obviamente tiene un impacto también en la sociedad, ¿no? Son bebés que pueden llegar a tener desnutrición, obviamente porque hay pues no hay una atención adecuada de esas necesidades, problemas gastrointestinales, bajos pesos, a largo plazo, déficit en su desarrollo neurológico, dificultad para vincularse y obviamente problemas psicoemocionales, porque justamente es lo que yo les decía hace rato. El vínculo sano, pues el apego seguro, que es lo que nos ayuda al desarrollo de nuestras emociones y de nuestras relaciones, se gesta en esta etapa de vida, ¿no? Cuando somos bebés en nuestra primera infancia. Y por otro lado está el baby blues, que es la tristeza postparto. Esto es cambios leves en el estado de ánimo y que completamente es temporal. Puede llegar a durar días, horas o algunas semanas. ¿Cuántas semanas, Alma? Pues aproximadamente puede llegar a durar un mes, ¿no? En donde yo me siento muy triste, donde sí estoy con llanto, donde de repente no sé ni qué onda, porque es un cambio muy repentino, pero que con el paso de los días, con el acompañamiento necesario, con la búsqueda de herramientas, la mujer va adaptándose y va encontrándose y va sintiéndose más segura, va sintiéndose más capaz, va obviamente atravesando por los duelos que tenga que atravesar, el tiempo que le lleve, porque obviamente esto no es de 40 días, o sea, no es de cuarentena, ¿me explico? Esto dura mucho tiempo, mucho, años. Yo les puedo decir que yo en mi proceso personal tardé en este periodo alrededor de 3 años, ¿no? De sentirme pues de repente con diferentes emociones y que obviamente se mantienen en el transcurso de nuestra maternidad y la vida, porque así es la vida. Ajá. Entonces, bueno, hay incomodidad, hay tristeza, irritabilidad, cansancio, llanto, dificultades para dormir, pero no, inclusive hasta ideaciones. Hace unos días, bueno, ya tiene unas semanas que escuché una pequeña entrevista, de hecho fue el corto de la entrevista, de una artista que sale en un programa que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ella comentaba, ¿no? Su experiencia y decía que cuando nació su bebé, ella estaba en el hospital y acaba de nacer su bebé. Y entonces estaba ahí su pareja y dice que ella empezó a pensar y decía, bueno, a ver, ¿cuánto dinero tengo en el banco? ¿Cuánto no sé qué? ¿Y cómo me iría? ¿Y a dónde me iría? Porque yo creo que si mi bebé se queda con su papá, pues lo va a cuidar súper bien en este sentimiento de miedo, ¿no? O sea, miedo terrible, de incapacidad, de inclusive de yo no voy a poder y le voy a hacer daño, pero que con el paso del tiempo y que con el acompañamiento necesario, pues lo pudo ir sobrellevando, ¿no? Entonces, por acá dice, y desafortunadamente el mismo profesional de salud critica a la mujer y no piensan que una depresión postparto puede ocasionar los síntomas. Es correcto, pero por eso es importante que entre nosotras hablemos de esto, porque obviamente quizá, pues
personal de salud que no esté sensibilizado, que no sea empático, que minimice, pues obviamente no nos va a ayudar, pero saber que algo no está bien y que nosotras, exactamente, en Netas Divinas, tal cual, no sabía ni quién era, pero ese programa, exacto. Y entonces es muy normal esto, ¿no? Perdón, es importante normalizar esto, hablar de esto, porque si nosotras identificamos que esto no es que yo sea una mala madre, no es que yo no quiera, no es que yo sea una mala mujer, un mal ser humano, porque obviamente siempre es lo primero, ¿no? Que se nos viene a la mente, o mucho de lo que alguien puede juzgar. Sabemos, cuando uno puede identificar de dónde viene la causa raíz, puedes hacer algo. No solamente se trata de dejarlo pasar, porque a veces no pasa. Pueden haber depresiones que duren años y años y años, chicas, que están ahí y que no se han trabajado. Entonces, por eso es importante hablar de esto. Me parece que esto también pasa con un aborto. Yo me sentí así después de mi pérdida totalmente. En un aborto que me duró como 2 años y subí mucho de peso, me la pasé dormida, cansada, triste. Totalmente, totalmente. La realidad es que al final una pérdida gestacional, ¿no? Cuando nos convertimos en mamás, porque al final ese bebé es tu hijo y tú eres su mamá y así va a ser toda la vida. Pero además estos duelos pues son callados, ¿no? Todavía son más minimizados y entonces es importante saber que de esto se sale y que nunca es tarde para buscar ayuda. Ajá, pienso que parte del protocolo del posparto debería incluir una valoración psicológica, completamente de acuerdo. En general, la atención psicológica debería de ser parte de la canasta básica. Dice Leslie, a mí me pasó al inicio de mi embarazo, me sentía triste y rara y sentí mucha culpa por no estar emocionada, tal cual. Se nos hace pensar que debemos estar de lo más felices, ¿no? O sea, explotar de emoción todo el tiempo y súper emocionadas, cuando a veces no es así y es normal. En verdad que es normal sentirnos así, porque a veces es pesado y a ver, también depende ahorita vamos a platicarlo más, pero del contexto de ese nacimiento, también es muy importante decirlo. Y entonces, ¿qué factores influyen? Pues bueno, o sea, para poder tener algún padecimiento, y obviamente hay más padecimientos psicológicos que pueden surgir en estas etapas, pero digamos que estos son como el más común. Digo, hay tocofobias, que son miedos al embarazo, miedo al parto, perdonen. Obviamente puede sufrir ansiedad, se pueden desatar trastornos obsesivos compulsivos, inclusive exacerbarse problemas de como anorexia, bulimia. Es una etapa muy sensible para este tipo de situaciones. Y influyen, pues, antecedentes, o sea, ¿a qué me refiero con que influyen? Pues a que ayudan, ¿no? O sea, que son factores que pueden hacer que esté más presente un padecimiento así, pues antecedentes personales y familiares, el apoyo, pues obviamente que se haya tenido, si hubieron pérdidas perinatales previas, si el embarazo viene de infertilidad, si no es un embarazo deseado, si sí lo era, si fue planeado, si no lo era, si hay un entorno de violencia, hay muchísimos factores que influyen, ¿no? El estrés que se viva, una pérdida de trabajo, muchísimas cosas, una separación, porque también sucede, el estado general de la madre, los abusos que pueden haber, ¿no? Que pudieran llegar a existir, que puedan generar muchísimo estrés y muchísima angustia en esa maternidad. Y en general todo aquello que desestabilice a la mujer son factores que pueden influir completamente. ¿Y qué nos ayuda? Pues bueno, favorecer el inicio temprano de la lactancia. Y justamente aquí hablamos sobre el tema de lactancia. ¿Por qué hasta aquí llegamos con el tema de la lactancia? Porque todo lo anterior impacta de manera bidireccional a la lactancia, tanto positiva como negativamente, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a platicar más a fondo de ello, pero bueno, una experiencia en el nacimiento, ¿no? La experiencia del nacimiento es importantísima. Tenemos que pensar que para las que están embarazadas, es bien importante la selección que hacemos de doctores, de hospitales, cuál es nuestro deseo, entender que nosotras somos las principales, nosotras, nuestro bebé y nuestra pareja somos los principales actores de ese nacimiento. Somos quienes nos vamos a ir con esa sensación de abuso o esa sensación de bienestar y de maravilla ante ese nacimiento. Es nuestro nacimiento.
el nacimiento de nuestros hijos y obviamente el poder tener una experiencia lo mejor posible, respetada, porque aquí no hablo solamente de nacimientos, obviamente, que ideal que pues todos los nacimientos pudieran ser en entornos súper cuidados, amorosos, partos naturales, poco intervenidos, ¿no? Pero bueno, seamos realistas, la mayor parte de los bebés nacen por cesárea, hay muchos partos intervenidos, etcétera. Pero bueno, lo ideal es que pueda ser nacimientos respetados, que eso es lo principal. El apego temprano, lo más pronto que nos podamos pegar a nuestros bebés. Contar con una tribu, es decir, hacer una tribu. ¿A qué me refiero con tribu? Empezar a generarnos a juntarnos o a buscar grupos de apoyo. Cada vez hay más si ustedes buscan en Facebook, encuentran grupos de apoyo de todo, ¿no? De mamás que pañalean, o sea, que utilizan pañales reutilizables, grupos de mamás que amamantan, grupos de mamás que dan fórmula, grupos de mamás de bebés prematuros, grupos de mamás con pérdidas gestacionales, o sea, hay de todo, ¿no? A las que les gusta la estimulación temprana, grupos de mamás que hacen yoga, grupos de mamás que son correctos, o sea, hay de todo. Entonces, busquen, acérquense. Si ustedes no tienen cercanas, si ustedes son una mamá que vive fuera de su tribu, de su familia, porque vive en otro estado, porque vive en otro país, busquen, siempre hay, meterse en medida de que se pueda, ¿no? Meterse a actividades que les hagan generar contacto, ¿no? Talleres, etcétera, ayuda, hacer parte de esta tribu a su pareja, platicar cuál es su deseo, cuáles son sus sueños, qué es lo que ustedes necesitan de su pareja para estar bien con su bebé, con sus familiares, ¿no? O sea, quienes consideran que van a estar ahí apoyándolas y que no les van a generar más estrés, porque obviamente hay familia, hay gente muy cercana que pues nos puede llegar a generar más estrés de lo que nos pueden ayudar. Entonces también, pues ser conscientes de eso. Buscar acompañamiento psicológico, familiar y de pares, que es mucho este tema de la tribu, validar las emociones. Primero tratar de validarnos a nosotros. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Porque les digo, o sea, a veces venimos de estos entornos en donde se nos acostumbra a apagar nuestras emociones, sobre todo estas emociones que no son tan sencillas, y entonces nos cuesta trabajo el nosotras mismas enfrentarnos con esas emociones porque nos genera estrés, porque nos genera ansiedad. Pero si poco a poco permitimos escucharnos de dónde viene esa emoción, podemos hacer algo, ¿no? Podemos escucharla y podemos hacer algo para ella, ¿no? Desde buscar acompañamiento, porque eso no se quiere decir que lo tenemos que hacer solas, ¿no? Hasta permitir que fluya, platicarlo con quien les puede escuchar por lo menos. Mucho apoyo en medida de lo posible en labores del hogar, ¿no? Hay mujeres que son como bien previsoras y preparan de comer desde antes y congelan, no sé qué, para las primeras semanas, o que justamente dentro de su red de apoyo, la manera en la que piden apoyo es, oye, pues no seas mala, tú suegra, cocíname una semana, por favor, y tú mamá, cocíname la siguiente, porque yo sé que yo no voy a estar, pero quiero comer bien, para estar bien y cuidarme y no sé qué, cosas así, ponerse de acuerdo con las parejas, ¿no? Mucho el entablar esta plática también ayuda. Favorecer la atención a las necesidades primordiales de la madre. Es bien importante que durante, pues sí, durante el posparto, también porque ¿a poco no? Estamos embarazadas y todo es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Tienes hambre? ¿Tienes un antojo? ¿Qué te damos? Casi, casi no te muevas, ¿no? Nace el bebé y entonces todo se torna el bebé, que es normal, ¿de acuerdo? Es normal, porque es un bebé, todos amamos a los bebés, todos queremos apapachar al bebé, pero la madre necesita el cuidado también, necesita ser atendida, necesita ser contenida, necesita ser escuchada y validada para estar bien, para poder atender los cuidados que necesite ese bebé. No tenemos que perder ese enfoque. Y entonces yo que digo, bueno, si no nos tocó a nosotras, si a mí no me tocó, yo quiero ser esa mamá, que no está ahí para juzgarte, que no estoy ahí para decirte, no, tienes que amamantar, no, mejor dale fórmula porque no tienes leche, no, es que tu leche es pura agua, no, es que mira, llora porque no lo estás cuidando bien. No, estoy ahí para decir, oye, yo veo que esto se te está dificultando, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? Te escucho, estoy aquí, si necesitas algo, escríbeme, si tienes una duda, mira, yo te acerco con esto, sin y eso mismo, tratar de buscar en nuestros grupos cercanos, es bien importante. Ajá. Entonces,
vamos a ver, ¿qué pasa con la salud mental en la lactancia? Bueno, la lactancia, como el posparto, como la maternidad, es una etapa nueva de que aprendemos, ¿de acuerdo? Y con cada hijo es lo mismo. Obviamente, para el segundo hijo ya hay cosas que ya más o menos tenemos claras, dependiendo de cuánto tiempo pasó entre hijo e hijo. Sin embargo, también cada bebé nuevamente viene con su propio instructivo y cada uno trae sus propias mañas y sus propias cosas, bueno, no mañas, sus propias especificidades, más bien, porque no, mañas no. Ajá, entonces, la lactancia se aprende, chicas. ¿Y cómo aprendemos a amamantar? Amamantando, no hay de otra. Aprendemos viendo, ¿de acuerdo? O sea, la manera en la que en las tribus se aprendía a amamantar y en los animales así es como se aprende, es viendo. Aprendemos viendo. Y les recomiendo mucho que vayan a ver la plática pasada que di en la página de Babies and More, porque justamente hablo más a detalle sobre esto, porque aprendemos viendo. Entonces, es bien importante saber esto, porque a veces nos frustramos y nos desesperamos mucho porque a la primera no nos sale, porque ya me duele y porque ya fui con la asesora de lactancia y ya me dijo qué cambios hay que hacer, pero con ella sí me funcionó y cuando yo estaba sola ya no me funcionó. Y entonces, pues ya, luego ya quiero que funcione. Y porque estamos acostumbradas a que ya todo sea de microondas, ¿no? A que todo sea instantáneo y rápido. Fórmulas rápidas para solucionar todo. Que si incrementa la producción me tomo una pastilla, no funciona. Que si, no sé, que si para que se me quite me pongo una pezonera, no es la solución. Que si, me explico, no funciona así. Hay que comprender que la lactancia es un proceso de aprendizaje que necesita en muchos casos acompañamiento, mucha paciencia, mucha convicción y muchísimo amor hacia nosotras, ¿no? El tratar de y entender que cada toma es una nueva oportunidad de hacer las cosas distintas, de aprender a hacerlo diferente tanto para nosotras como en nuestros bebés. Entonces necesitamos mucha seguridad y mucha autoconfianza, muchos cuidados hacia esa mamá que está amamantando. La lactancia, sobre todo los primeros meses, es altamente demandante. Hay que decirlo, es así porque así debe de ser, así lo necesitan nuestros hijos, ¿de acuerdo? Y entonces obviamente es importante que podamos asegurarnos que esa mamá pues por lo menos pueda tener de comer, pueda tener agua, pueda tener cuidados, qué necesita, ¿no? ¿Qué apoyo necesita esa mamá para poder ella enfocarse en esa actividad tan importante, ¿no? En muchos casos, y sobre todo esto también sucede cuando tenemos más de un hijo, pues se nos pide que estemos ahí como atentas a esa lactancia, a los cuidados del bebé, etcétera, pero además atentas a X otras situaciones que también como tenemos esta idea de que las madres todo pueden, pues que también se haga, ¿no? Y nosotros estamos rompiéndonos el lomo, tratando de hacer todo y convertirnos en mujeres pulpo para poder lograr hacer todo cuando no es posible. Si hay algo que el posparto nos pide es calma, bajar la revolución de la vida, bajar, y a veces es muy difícil, ¿de acuerdo? Yo que me toca trabajar con muchas mamás, sí me he dado cuenta que hay casos en donde dices, oye, a veces lo que más te va a dar calma en tu caso, en tu circunstancia, con tu entorno es una lactancia mixta y no pasa nada. Estás amando a tu bebé igual, estás brindándole lo mejor de ti a tu bebé igual y en algunos casos las lactancias con fórmula, que también están ahí para esos casos, ¿me explico? Porque a veces los entornos no son empáticos para que esa mujer pueda lograrlo. Y entonces, también es importante decirlo, porque no es lactancia o muerte, no se trata de eso, se trata de lactancias con salud mental, porque lo más importante es que esa lactancia pueda ser con ese amor, con esos cuidados, con esa empatía hacia nuestros bebés para generar vínculos de apego y atenciones desde el amor, no desde la imposición, ¿sale? Entonces, bueno, el respeto a lo que desea la madre y conforme se va sintiendo las decisiones que va tomando, acompañarlas con información, con empatía, con cuidados. Y aquí entra nuevamente en juego. Por eso les digo que todo lo previo que yo les platiqué, ¿qué pasa cuando una mujer llega con depresión postparto y quiere amamantar? ¿No? Y no está... ¿Por qué la lactancia es un factor protector de la depresión postparto? Bueno, pues porque la lactancia obviamente tiene todo este juego hormonal de la oxitocina, esta parte en la que nos sentimos capaces de atender a nuestros bebés, nos sentimos, pues sí,
nos sentimos bien, ¿no? De poder amamantar a nuestros bebés. Entonces, todo esto ayuda muchísimo, esta parte hormonal, etcétera, a disminuir las probabilidades de padecer una depresión postparto, ¿no? Bajo estos entornos. Pero, ¿qué pasa cuando es una mujer que no tiene un entorno donde hay cuidados hacia ella, donde hay dolor en la lactancia, donde hay demasiado estrés, donde hay situaciones diversas que pueden, que seguro ustedes ya están pensando, y aparte ya quiere establecer su lactancia? Y aparte sola, ¿no? Porque no puede pedir ayuda porque no se siente capaz de pedir ayuda. Y aparte está juzgada. Y aparte con mitos. Y aparte con personal de salud que le dice cosas súper desinformadas. ¿Qué pasa con esa lactancia? No dependió de la mujer. No dependió de que esa mujer quisiera o no. Son tantos factores que influyen que es difícil, chicas, es difícil. Y entonces por eso es tan importante todo lo que platicamos previo sobre el cuidado de la salud mental y el cuidado de las madres. Como decían, es bien importante. Efectivamente, deberíamos de tener un acompañamiento psicológico en esta etapa tan vulnerable, ¿no? Y si no todas, pues sí por lo menos aquellas que tengan muchas situaciones de vulnerabilidad. Nos da sensación de suficiencia, por eso es que la lactancia ayuda, ¿no? A prevenir este tema de depresiones postparto, siempre y cuando sea una lactancia pues respaldada, cuidada, con amor. Y nuevamente lo que les decía, hay que tener claro que la lactancia es un proceso de aprendizaje que lleva su tiempo, que algunas más, algunas menos tardamos en agarrarles la onda. Algunas logramos lactancias mixtas y es perfecto. Algunas logramos lactancias exclusivas hasta los 6 meses, o sea, pura leche materna, durante 6 meses, y es perfecto. Algunas 2 meses, y está maravilloso. Algunas 3 años. Cada contexto y antecedentes son distintos. Cada lactancia es única. Nunca se comparen y busquen acompañamiento en dado caso de que las cosas no estén fluyendo como ustedes consideran que son adecuadas, ¿no? Si yo quiero establecer mi lactancia y hay dolor, ¿no? Hay dolor persistente, mi bebé no sube de peso, tengo dudas, me generan ansiedad con la lactancia, busquen acompañamiento, no las hace menos mamás. Dice aquí, la red de apoyo, dice, Sofía, no leí tu comentario hace rato, yo tampoco, durante todo mi embarazo, inclusive todavía en el parto, yo no estuve muy feliz ni emocionada totalmente, yo me sentía que no podía sentir nada ni cuando tenía a mi bebé en los brazos, lloré mucho y tuve ataques de ansiedad. Ay, te abrazo muy fuerte, Sofía, es muy difícil sentirse así, aparte toda la culpa que desata, ¿no? El sentirnos así. Lo importante, Sofía, es espero que hayas podido tener un espacio en donde hayas buscado acompañamiento y si no, nunca es tarde para hacerlo, porque esas enfermedades, ajá, no se curan así, ¿de acuerdo? A veces logramos ocultarlas, ajá, con mucho esfuerzo, pero en algún momento de la vida pueden volver a salir. Entonces es muy importante que puedan buscar ayuda. La red de apoyo familiar y social es muy importante en la lactancia, totalmente. Espero que ya estés mejor, Sofía. ¿Cómo puedo ser asesora de lactancia? Uy, si gustas, dice Nancy, creo que es Nancy del Socorro, voy a dejar mis datos al final y si quieres, me escribes y con todo gusto te doy la información. Con todo gusto, ¿vale? Y entonces, hay que hablar un poquito del autocuidado. De repente tenemos esta conceptualización de que el autocuidado es pues ir a masajes, ir a un spa, ponernos mascarillas, y bueno, sí, está padre. Pero el autocuidado inicia desde pequeñitas acciones como tomarnos tiempos para respirar, como tomarnos tiempo para tomarnos un tecito que nos gusta, pedir el acompañamiento que necesitamos, poner límites, justamente buscar situaciones en las que nos sintamos más cómodas, de repente hasta pausar algunas relaciones que nos generan más estrés o pues mantener un poquito más alejada, ¿no? La relación un poquito para poder estar un poquito más en calma, todo aquello que a ustedes les pueda brindar confort, actividades pequeñitas, desde salir a caminar, desde tantito que se quede bebé unos segunditos, buscar ayuda psicológica, de lactancia, lo que sea, también es autocuidado. No solamente nos quedemos con esa idea del spa y de irnos a arreglar las uñas y de ir a la estética, porque eso es físico, pero ¿qué pasa con toda la parte interna y emocional? Entonces eso es bien importante.
Catarina, la lactancia desde el principio ha sido difícil. Le doy fórmula ya que mi producción bajó muchísimo y no ha subido. Me ha costado aceptarlo. Aún vivo el duelo, aunque acompañada de mi esposo. Es difícil. Ay, te abrazo mucho, Karina. La verdad es que sí. Es muy doloroso cuando tenemos que atravesar y efectivamente, como tú lo acabas de decir, hay un duelo de la lactancia cuando esta no puede ser establecida, ¿no? Y hay que atravesarlo y qué bonito que tú puedas decirlo, ¿no? O sea, que puedas mencionarlo y reconocerlo como tal. Qué bueno que tu esposo te acompaña y es importante que también, si es necesario, busques un espacio para que puedas tener apoyo en este proceso, ¿no? O sea, lo que ha sucedido con tu lactancia, etcétera. Yo entiendo que todavía das tu leche y entiendo que es una lactancia mixta. Quizá no sé si buscaste acompañamiento personalizado en lactancia, pero sí, pues nunca es tarde. Puedes buscar acompañamiento, ¿no? Eh, Herramientas para el manejo de las emociones, ejercicios de respiración, y ya estamos por terminar porque ya nos fuimos, pero bueno, ya abrimos bastantes comentarios, entonces está súper bien. Ejercicios de respiración, y aquí, chicas, la respiración es gratuita, nos ayuda a autorregularnos, pero tenemos que aprender a hacerlo. Uno dice, bueno, pero si yo respiro, si no, no estaría muerta, pero la respiración controlada es bien importante. Y entonces aquí yo les voy a pedir que si pueden hacerlo conmigo, lo hagan. Solo lo vamos a hacer una vez, ¿vale? Entonces vamos a inhalar. ¿Listas? Vamos a inhalar en 4. 1, 2, 3, 4. Retienen y voy a contar hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocan la lengua detrás de los dientes y expulsan el aire hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta respiración la pueden hacer 4 veces o más si es que no se marean cuando están perdiendo el control, cuando se sienten muy ansiosas, cuando yo es más les diría, pónganse una alarma para poder practicarlo 2 veces al día, porque el cuerpo aprende que es una manera de regularse y entonces esto ayuda muchísimo, ¿no? Pero hay que aprender a hacerlo. Entonces, ese ejercicio que les acabo de decir, que es tan cortito, les ayuda muchísimo, ¿no? Cuando estamos muy de, no sé, la lactancia, cuando estamos desesperadas porque nuestro bebé está en el llanto total y no sabemos, se vale tantito acostarle, tantito ir a respirar y regresar con otra energía, ¿vale? Entonces, eso es importante. Afirmaciones positivas, no hablo de positivismo tóxico, ¿vale? No se trata del sí, yo puedo y no importa, y yo con todo, no. Se trata de hablarnos con amor. Se trata de decir, tengo una lactancia mixta y mi bebé toma leche, mi leche, toma fórmula y qué maravilla que le puedo dar mi leche con el esfuerzo que yo estoy haciendo en este momento. El hablarnos así, con amor, es una cosa completamente distinta al no pude y no fui capaz y mi cuerpo no pudo y entonces soy la peor y es que entonces no es lo mismo. Viene cuando nos hablamos desde el amor a cuando nos hablamos desde el juicio y desde la culpa, ¿vale? Hacer ejercicios de mindfulness, hay muchísimos en Spotify, si ustedes escuchan Spotify o en YouTube o donde busquen, hay muchísimas ya podcast donde comparten ejercicios de mindfulness muy cortitos que también les pueden ayudar, que eso obviamente se complementa con los ejercicios de respiración. Los grupos de apoyo que ya platicamos, escribir. Para las que les gusta escribir, poder hacer un diario ayuda. ¿Por qué? Porque ayuda a sacar esto que tenemos dentro y llorar y sacarlo, salir. No se queden encerradas en el posparto. Esto de que no te tiene que dar ni el aire, ni el sol, ni prácticamente nada, porque se te va la leche, porque se te corta, porque le hace daño al bebé, por todos estos mitos que existen, son mitos. Salgan. Obviamente, si sus bebés son bebés sanos, que ustedes se sientan bien para poder salir, claro está, háganlo. Yo, en lo personal, sí, siempre les digo, o sea, estar encerradas en el posparto, o sea, tal cual, encerrarnos a piedra y lodo, si no quieren ir a reuniones, pues está perfecto, todo el tema del COVID y demás es difícil, pero en lugares cuidados donde se sientan cómodas, salgan, que les dé el aire, que les dé el sol, vean el pasto, no se queden encerradas, porque eso no ayuda. Busquen apoyo psicológico y si es necesario, chicas, psiquiátrico, no pasa nada, ¿de acuerdo? Es un médico como el gastroenterólogo o el ginecólogo. Y también hay muchos podcasts, ¿vale?
Y finalmente la carga mental. Cuando nacen nuestros bebés, se incrementa mucho la carga mental. ¿Qué es la carga mental? El cerebro está hecho para hacer cosas, no para guardar. O sea, no es una agenda. El cerebro no es una agenda. Y de repente nosotros tenemos la consulta del pediatra es en tal día y tengo que llegar a lavar la ropa y ya no tiene ropa limpia y hay que comprar pañales y la leche y la lactancia. ¿Y qué me dijo la asesora? Y además todo lo que se pueden deshacer de carga mental, perfecto. Ustedes busquen sus herramientas. Ya cada vez estas cositas nos ayudan mucho en eso, ¿no? Calendarios, para que ustedes se puedan poner alarmas y no tengan que estarse acordando de absolutamente todo, porque es terrible y en verdad eso nos merma muchísima energía. Y en conclusión, la maternidad es una etapa que requiere constante adaptación y lo mismo la lactancia. Nos confronta muchísimo con nuestro propio maternaje y está llena de sentimientos y emociones muy ambivalentes que son normales sentir, no tengamos culpa por ello. Y por esto es bien importante prestar atención y escuchar a nuestras emociones, ¿de acuerdo? Porque para poder cuidar necesitamos cuidarnos, prestamos atención, tener autocompasión y muchísimo, muchísimo amor. Entonces, espero que les haya gustado la plática. Muchas gracias nuevamente a Babies and More. Desafortunadamente por todo este tema de los contagios y demás, no se pudo dar esta plática presencial. Ojalá que en otro momento pueda hacerse, pero vénganse a dar una vuelta. La verdad es que hay muchísimas cosas súper lindas para las que vuelven al trabajo en cierto tiempo, pues aquí manejan toda la marca de Medela, está súper bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias a la tienda por abrir estos espacios para compartir con las madres sobre estos temas tan importantes que son duros a veces de platicar, de abrir, pero que es bien importante que los hablemos. Les dejo toda mi información, ahí vienen mis datos de contacto, pueden escribirme a mis redes sociales, siempre contesto yo, pueden escribirme a mi teléfono, también tengo los talleres, etcétera. Y pues bueno, aquí en los comentarios que están diciendo... saludos a todas, qué bueno que les gustó, muchas gracias a ustedes por su tiempo, nos tardamos un poquito, pero bueno, no sé si va a haber saludos, colega, eres psicóloga también, qué padre. Entiendo que la repetición, sí, va a estar en YouTube. Entonces les doy, no sé si va a haber preguntas, ya no sé, pero por aquí nos dirá Berenice. En las redes sociales van a encontrar la repetición, ¿vale? Y en la página de YouTube. ¿Ok? 10 minutos de preguntas y respuestas. Yo sí puedo, así es que si ustedes tienen alguna pregunta, yo no tengo problema en que abran el micrófono si es que quieren o que le escriban por aquí, pues tenemos 10 minutos. Creo que ya no hay preguntas. Todo claro, buenísimo. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Perfecto. Pues ya. Muchas gracias. Hasta luego.